You are now listening on the music. Gracias, Will. A ver, tres cosas antes de responder rapiditas. Primero, muchas gracias. Yo, como siempre, termino aprendiendo un montón en estas charlas y sobre todo lo que Ruth y Andrea presentaron. Para mí fue así como una clase, aprendí un montón hoy, así que muchas gracias. Segundo, el comentario de Ruth, tienes toda la razón. Creo que, pero a ver, ¿cómo matizaría un poco la relación con las universidades? Yo creo que escucha cuando le conviene. Si es que hay alguna cosa que mínimamente ponga en riesgo la estrategia política que tiene el gobierno, yo creo que no escuchan. Entonces, sí tiene razón, hay universidades privadas que puede que sí tengan algún tipo de conexión, pero yo creo que siempre y cuando les convenga al gobierno. Y esto también tiene que ver con esta idea de que toda esta crisis política, y esto creo que lo mencioné la última vez, toda esta crisis, perdón, sanitaria y de salud, la única estrategia o la única cosa que supieron cómo reaccionar fue movilizar todo hacia lo político. Entonces, si es que hay algún discurso que encuadre dentro de ese mensaje político, pues es bienvenido, pero si no, yo creo que es ignorado. Pero sí tiene razón. Y el último comentario de Will, a ver, yo creo que Ecuador comparativamente se moviliza mucho menos. Y tal vez lo digo desde mi sesgo del mundo de la estadística, cuando uno ve intervenciones dramáticas como lo que hicieron en el Ecuador, inclusive desde el 2016, que empezaron a cambiar metodologías de empleo, que se empezó a modificar cosas, del 2019 cuando se adscribió el INEC a la presidencia, todo fue un tema realmente dramático que en cualquier país medianamente activado políticamente hubiese habido una comunidad académica que reaccionara más fuerte. Lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, ligeramente cualquier intento de modificación en las estadísticas, tú tienes abajo del INDEC todo el día gente con tambores gritando y rechazando lo que sucede. El mínimo intento de intervenir en la operación censal de Brasil, tienes movilización de sindicatos reclamando por las estadísticas. Acá no. A ver, claro que hay movilización, claro que hay grupos políticos que hacen cosas, pero, pero creo que sí hace falta más, creo que tenemos que apoyar más. Y no es un reclamo distanciado, ¿no? Como esa clásica lógica de bajar a territorio. Estoy viendo que no se moviliza mucho, movilícese mucho. Es responsabilidad mía y nuestra también. Hay que movilizarnos más. Y no significa que no exista. Hay mucho esfuerzo que se hace mucho desde las organizaciones sociales, pero lo que intento más bien es motivar a que lo hagamos más. A ver, para responder y no pasarme el tiempo y pedir disculpas también por haberme pasado la primera parte, quiero compartir una presentación chiquitita para ser más conciso y así evitar pasar hablando demasiado. La primera estrategia, y respondiendo a lo que Will me estaba diciendo, creo que hay que recordar esta pequeña pirámide que estaba buscándola hoy y les pido disculpas que no alcancé a traducirla. Reprofesionalizar el discurso científico pasa por reentender que cualquier tipo de conclusión científica tiene que recordar de dónde viene. La vaca tiene que acordarse de dónde viene y cuándo es ternera. Hay muchas conclusiones que se asumen científicas y no nos estamos dando cuenta de la gravedad, de la debilidad, de la base, de la pirámide de evidencia científica que debería existir en el país. Todo, por más precioso que sea un paper, por más publicado que sea un análisis, por más bonito que sea mi PowerPoint, si no tiene bases de datos originales con buenos datos, no sirve. Y desde ahí partimos mal porque ni siquiera tenemos un relevamiento, es decir, quiero decir un levantamiento de información adecuado de mortalidad en el país. Entonces, si no fortalecemos la base de la pirámide, ¿cómo esperamos que un asambleísta tenga la más pálida idea de quién recibir y quién no? Y insisto y respaldo completamente el apoyo que hay que darle a Alex y a todas las personas que están siendo atacadas por reclamar. A ese nivel de profesionalización estamos llegando en el país, de que un científico reclama y de que encima de no ser escuchado, encima es amenazado. O sea, ya más allá de eso, ¿qué más bajo podamos caer? Entonces, creo que esta pirámide ayuda a recordar cómo tenemos que recordar de dónde viene esa política basada en evidencia. Primero están los datos. En Ecuador ni siquiera tenemos ya un censo, ni siquiera hay un anuncio de cuándo vamos a hacer el censo de población. Si no tenemos un anuncio de censo de población, ¿cómo van a calcular los indicadores? Ni siquiera vamos a tener denominadores.
o sea, les pueden mostrar maravillas de las cosas, pero no vamos a tener denominadores a nivel local. Entonces, cualquier ratio, cualquier indicador, cualquier proporción va a estar simplemente desactualizada. Y eso que no me pongo a hablar de desempleo, de subempleo, de inflación, de cómo están capturando datos actualmente. Entonces, necesitamos reclamar más en la calidad de la producción de datos. Solamente luego empezar con estudios primarios, luego con revisiones sistemáticas, luego con bases de datos y metadatos, tener generación de evidencia tanto de plataformas como de mapas y solamente ahí empezar a hablar de conocimiento robusto. Este tipo de información necesita sociabilizarse y penetrar el discurso político, porque creo que ahí pasa la segunda estrategia que quiero mencionarles, que es, perdón que me salte, que es este tema de aquí. A ver, creo que el sector académico, los académicos y los científicos como tal, tenemos que recuperar la ética y recordar que tenemos que compartir. No me refiero ni a ningún campo en específico, sino sobre todo a aquellos que intentan romantizar el conocimiento científico. La academia debe compartir, debe bajar el debate, debe compartir con la gente y volver un conocimiento que sea entendible para todas las personas. A veces nos enfrascamos en conocimientos que pueden ser demasiado exquisitos, elegantes, matematizados, estadistificados, y volvemos como que a creer que aquello que es complejo y difícil de entender es el conocimiento más adecuado. Ahí creo que tenemos un rol en recuperar ese sentido de conectar con la gente de a pie, especialmente aquellas ciencias que están vinculadas sine qua non con la realidad socioeconómica de nuestras comunidades. Estoy hablando de economía, estoy hablando de salud pública, estoy hablando de sociología, estoy hablando de ciencias políticas. Hay que recuperar ese sentido de que las personas son la base de esa motivación para ser científico. Y si no les explicamos a las personas en palabras que entiendan las personas comunes y corrientes, ¿qué sentido tiene generar una élite académica si está disipada, alejada de la realidad social? Entonces creo que hay una táctica muy concreta que trata de aterrizar el mensaje. La segunda, creo que hay que reintegrarnos a la comunidad internacional. Este gobierno en particular creo que ha hecho todo lo posible por reconcentrar la dependencia de planificación hacia los intereses de Estados Unidos. No hay un sistema de planificación, no hay conexiones académicas desde el Estado hacia otros polos de desarrollo científico. Entonces creo que el científico también tiene ahí un rol de reconectarse con vecinos colombianos, peruanos, brasileños, argentinos, tratar de diversificar esa dependencia y tener más reintegración de la comunidad internacional, porque ahí uno tiene la capacidad de recuperar la interpretación de nuestra realidad en sentido relativo. Solamente cuando uno compara lo que están haciendo en Paraguay, en Argentina, en Perú, en Colombia, uno se da cuenta que muchas de las cosas que se dicen oficialmente aquí son mentira. Y la tercera, yo creo que hay que apoyar a las comunidades y sobre todo a las comunidades que están en proceso de formación. Todos tenemos estudiantes que tienen expectativa de crear un grupo. Apoyemos a los estudiantes. Todos tenemos conexiones en nuestros barrios, en nuestras redes sociales, que sabemos que quieren hacer algo. Creo que ese tipo de iniciativas hay que ayudarlas a fortalecer. A veces cuando uno ya ha pasado por una experiencia educacional, de compartir con gente de pregrado, compartir con gente de posgrado, dando clases, uno sabe ciertos tips que les pueden ayudar a los estudiantes a formar comunidades. Creo que es esencial que les ayudemos, que les hagamos sentir que están haciendo lo adecuado en formar esas comunidades y en apoyarles. A veces un mail, a veces conversar con ellos, a veces recibir una llamada telefónica, a veces un correo electrónico donde pues, tengas un poquito más de tiempo en darles tus ideas. Creo que es esencial ahorita, no solamente por esta necesidad de movilización política, sino inclusive por una vulnerabilidad, inclusive personal que están atravesando las personas, ¿no? por toda la crisis que estamos atravesando. Entonces, cierro con esta idea de que hay que recuperar el interés por diversificar el debate científico. Y aquí este es solo un ejemplo que lo tomé de una clase que nos ayuda a entender que los intereses normalmente que centraliza el debate público
es el interés económico, que está bien, que es necesario hablar de lo que los economistas quieren centralizar el debate, pero no es lo único. Hay que recordar que son los cientistas políticos los que son especialistas en lo que concierne a objetificar el Estado, las leyes, el poder como tal. Son los epidemiólogos, epidemiólogas, los demógrafos, demógrafas que están interesados en las enfermedades y su impacto que tienen en fertilidad, en mortalidad, en migración, en la configuración de hogares. Son los sociólogos los que tienen intereses en la cultura, en la desigualdad, en la sociedad como tal. Cada vez que intentemos reforzar este debate académico, hay que recordar la colaboración, la contribución que cada ciencia hace hacia ese debate público. Porque si volvemos a centralizar exclusivamente en los intereses de los economistas, que es mejorar una cuestión de mercados y de precios, estamos viendo una parte que va a dejar de lado necesariamente vidas. Entonces, yo creo que este es mi diagnóstico final, ¿no? Lo que yo creo que está sucediendo es esto, que no hay un rebalance entre la economía y la sociedad. Creo que hay una jerarquización que está oprimiendo a la sociedad, que es la financiarización como tal. Pero creo que debería ser así, y eso creo que estamos totalmente de acuerdo con mis compañeros panelistas en que este es un ciclo, que son los dos componentes que deberían valorar como mínimo. Ahora, si me preguntan cuál es la ambición y cómo debería ser, esta relación debería estar enmarcada en una problematización social. ¿Qué sentido tiene que yo sea un experto en salud si no me está importando cómo se está muriendo la gente? ¿Qué sentido tiene que yo sea un experto en economía y que publique 500,000 papers y que sea famoso y que tenga poder y lo que sea, si no me estoy dando cuenta de las condiciones sociales de mi gente, de mi país o de mi barrio o de mi familia? Creo que hay que reenmarcar y hacernos de acuerdo un poco esa contextualización social que es la base para cualquier tipo de debate de este sentido, ¿no? Eso. No sé si tienen preguntas y más bien muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos. ¿Verdad? Es evidente eso.